Estamos en el segundo domingo después de la Santísima Trinidad. La semana pasada les mencioné que el leccionario nos permitiría estudiar algunas parábolas. El domingo pasado fue la parábola del rico y Lázaro. Allí, cuando iniciamos, colocamos un pequeño fundamento para entender no solo la importancia de las parábolas, sino también lo que éstas son y en qué cosas nos íbamos a concentrar en el estudio de estas parábolas. El día de hoy se nos presenta la parábola que se denomina o que se llama la del gran banquete, como leímos en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versos 16 al 24. El contexto de esta parábola es el siguiente: Jesús está en casa de un fariseo, un principal de los fariseos, que le había invitado un día sábado a una cena. Allí Jesús les preguntó respecto del día sábado. Ustedes recordarán que Jesús constantemente le estaban acusando y señalando porque violaba supuestamente la ley en relación a lo que el sábado disponía y mandaba u ordenaba. Así que Jesús, en ese lugar, estando allí, viene y les pregunta: ¿es lícito sanar el día sábado? Todos ellos quedaron en silencio, ninguno se atrevió a decir cosa alguna. Entonces Jesús vino, tomó a una persona enferma que allí se encontraba y le sanó. De esta manera los confronta y les muestra además de que es lícito hacer el bien todos los días, incluyendo por supuesto el día sábado. La ordenanza principal del día sábado, ¿cuál era? No trabajarás y dedicarás ese día al servicio, al descanso y al servicio de Dios. Pero se había creado toda una gran cosa alrededor de ello y Jesús estaba constantemente combatiendo todo este tipo de cosas. Luego, ya en el Evangelio de hoy, San Lucas nos da la introducción y motivo de la parábola. Esto es, responder a la exclamación realizada por uno de los fariseos, que luego de escuchar a Jesús hablando de la recompensa del día de la resurrección, dijo: feliz el que se sienta a la mesa en el reino de Dios. Sé que esta parábola se tiende a completar haciendo algunas alegorías de ellos. Y la semana pasada en el fundamento les expliqué que no era necesario, que debía uno concentrarse principalmente en el centro de esta enseñanza. Sin embargo, le menciono por encimita lo que la mayoría de los estudiosos concuerda. Los doctores de la ley, los fariseos y todos aquellos que se jactaban de ser estudiosos, celosos, guardianes y cumplidores de la ley, son estos primeros invitados. Si usted tiene el díptico por allí, puede revisar, ¿verdad?, que es a lo que Jesús les está diciendo, que son estos primeros que han sido invitados y que van y entonces y rechazan la invitación que este señor que hizo el banquete les está haciendo. ¿Quiénes son estos? Pues los principales judíos, los doctores de la ley y todos ellos. Los segundos vienen siendo los judíos pobres, los enfermos, los incultos, los impedidos, pero de corazón sencillo, que eran despreciados por los primeros. Estos son los que son invitados en la ciudad, por las plazas. Y están entonces los gentiles, es decir, todos nosotros, que está quedando todavía lugar dentro del banquete, habiendo todavía espacio, habiendo sillas disponibles, por llamarlo de alguna manera. Entonces el amo le dice al siervo que vaya por fuera, por las calles, y le manda y que vaya incluso fuera del cercado, ¿verdad?, para tomar y pedirle a la gente que estaba allí fuera que pudieran entonces ingresar y disfrutar también del banquete. Esos últimos, los estudiosos coinciden en que estos somos nosotros, que somos los gentiles. Pero estas alegorías, como les mencioné la semana pasada, son verdades, pero son verdades accesorias, es decir, no son las que allí no está la intención de Jesús al enseñarlas. Por lo que, aunque son muy interesantes, no entraremos en esta oportunidad a estudiar cada una de ellas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza principal de esta parábola? Es esta: que los invitados al banquete, que menospreciaron al anfitrión al no estar apercibidos y preparados, excusándose con asuntos triviales, no gustarán del banquete. Otros ocuparán sus puestos y estos lo lamentarán. Jesús les dice
Yo les estoy haciendo una invitación directamente de parte del Padre para el banquete celestial y no la están aceptando. Eso es lo que Jesús le está diciendo a este fariseo que dijo: bienaventurado todo aquel que se sienta en la mesa del Padre. ¿Qué estás haciendo tú con la invitación que te estoy haciendo? Porque Jesús hablaba del reino, decía que el reino de Dios se había acercado y ellos lo que estaban era pendientes de si se lavaban las manos, si no se lavaban las manos, si sanaba un sábado o no sanaba un sábado. De eso es lo que estaban pendientes, buscando la manera de que se contradijera en alguna cosa para tenerle, para atraparlo, para decir pues que no era de Dios y que era un falso, despreciando de esta manera todo lo que el Padre estaba haciendo a través de Jesús. ¿A quién va dirigida? A aquellos que se autojustifican, no los que son justificados por Dios; a aquellos que se autoaprueban, no los que Dios aprueba; a aquellos que se consideran, según su muy particular criterio, no según Dios, suficientemente piadosos para guardar, o mejor dicho, para gustar ese banquete celestial. Y para entenderlo entonces de una mejor manera, voy a tratar de explicarlo todo de una manera más sencilla, incluso realizando algunas preguntas. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con lo que este hombre dijo? Es decir, feliz aquel que se sienta a la mesa en el reino de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso y estoy seguro que todos los que están acá están de acuerdo con que realmente es feliz todo aquel que puede sentarse a la mesa de Dios en el banquete celestial ese día glorioso. Estoy seguro que los que me oyen, los que tal vez pudieran escucharme por la internet, seguramente también estarían de acuerdo conmigo cuando al decir pues que no hay nadie que esté en desacuerdo o que desapruebe esta expresión de este fariseo. Así que si nosotros estamos de acuerdo con este fariseo, de la misma manera la parábola entonces nos compete a nosotros, puesto que sin importar a qué grupo pertenezcamos, a los primeros, a los segundos o a los terceros, hemos recibido de Jesús una invitación a esa mesa gloriosa que se prepara en el cielo. Entonces podemos, y creo debemos preguntarnos sinceramente cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa invitación? Déjenme ampliar un poquito el punto. En esa época no había relojes, no había agendas electrónicas, no había ni siquiera el sistema estándar de correo, por lo que las invitaciones se hacían personalmente y en dos fases. En la primera fase, el siervo era enviado por su señor y él iba y tocaba a las puertas y se presentaba y hacía entonces la invitación. Mi amo tiene un gran banquete, ese va a ser el día tal, ¿verdad? En tal fecha, de tal mes, y estás cordialmente invitado. La persona allí en ese momento decía sí voy a asistir o decía no voy a asistir. Así que se presume, eso es lo que culturalmente se acostumbraba. Así que debemos entender que estos invitados que aparecen en esta parábola, todos habían dicho que sí. Luego venía una segunda fase, donde ya cuando era el día señalado y cuando ya todas las cosas estaban básicamente listas, entonces el Señor volvía a enviar, ¿verdad?, a su siervo para que volviera a visitar todas las casas de estos invitados y a cada uno de ellos entonces decirle: listo, todo está preparado, ya puedes acercarte hasta la casa o al lugar que fuera para el banquete. Es aquí donde estos invitados hacen el desprecio, pues dicen no, anteponiendo o dándole prioridad a las cosas del quehacer diario, dejándonos ver que nunca aceptaron de corazón nunca aceptaron la invitación de corazón, que su compromiso no fue tal, sino que fue simplemente una apariencia. Es decir, de boca dijeron sí, pero en su interior nunca tuvieron la intención real de asistir, de ir a ese banquete. ¿Acaso, pregunto, no estamos ahora mismo haciendo nosotros lo mismo? Vamos a hacerlo incluso más personal. ¿Estás tú? Pon tu nombre, voy a poner el mío. ¿Estás tú, Sigfrido,
como aquellos primeros invitados, presentando excusas, anteponiendo los quehaceres diarios, los asuntos propios, efímeros y pasajeros de esta vida a los espirituales y eternos? ¿No son las mismas excusas que a diario se nos dan o damos? No es que el trabajo, no es que el negocio, no es que mi esposo, no es que mi esposa, no es que los hijos, no la casa, el descanso, las vacaciones, y me imagino que en estos próximos días será el fútbol, el mundial. Imagínense, ¿cómo voy a hacer? En este punto cabe muy bien aquella expresión de Jesús que está en Mateo capítulo 15, verso 8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús dijo esto ¿por qué? Porque habían torcido de tal manera la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, que ya no lo cumplían. Lo anularon y se apartaron tanto que llegaron a creer que haciendo así, es decir, lo que estaban haciendo con el mandamiento y la palabra torcida, estaban haciendo lo que era correcto delante de Dios. Torcer la palabra de Dios, adaptarla a los criterios humanos para satisfacer las necesidades de la gente, trae como consecuencia que las conciencias sean silenciadas y se camine sin problema alguno por el camino ancho que conduce al abismo. Voy a poner esta ilustración. Ocurre como cuando alguno va de un país a otro, a una ciudad que nunca ha visitado, que no tiene ni idea de cómo son sus carreteras, y para llegar a algún sitio, para llegar a su destino, coloca en su GPS la dirección. Parte, sale y en el camino comienza a observar todas las cosas esas que son bien atractivas, los paisajes, de repente los edificios, la arquitectura, qué sé yo, y pierde, se descuida por un momento del camino real que debía tomar, pierde el camino por un momento y el GPS entonces comienza a decirle, a advertirle que ha tomado el camino equivocado, incluso comienza a decir, recalculando. ¿Cuántos han escuchado alguna vez esa palabra del GPS? Recalculando. ¿Qué hacemos? Nos damos cuenta, miramos al GPS, le prestamos atención y hacemos el correctivo, pues fijamos nuestro rumbo como debía ser. Pero ¿qué pasa si cuando salimos le hemos colocado la voz, la alerta en silencio? No nos damos cuenta. Seguimos distraídos mirando el paisaje y cuando venimos a ver estamos lejísimos del camino original y del destino que teníamos originalmente previstos. A algunos les pasa eso de manera accidental, otros lo hacen porque es que les gusta tanto el paisaje, es que les gusta tanto la arquitectura, es que les gusta tanto ese camino que no quieren escuchar más nada y deciden ir por ese camino, apagan el GPS y al destino que ellos mismos pues se han fijado. ¿No se parece eso a lo que hacemos en nuestros días? Decimos amar a Dios, pero caminamos lejos de sus mandamientos y de su palabra. Tomamos las cosas que son vitales de manera deportiva, como decimos allá en Venezuela. Voy a poner un ejemplo también, otro ejemplo muy simple. Hoy es domingo, día del Señor. ¿Dónde está la gente? ¿En qué están ocupados los que no vinieron hoy? ¿Qué es tan importante como para faltar a la cita semanal que tenemos todos con nuestro Creador? ¿Acaso no ven en la misa, en la Eucaristía, en la cena del Señor, un sacramento maravilloso, un excepcional medio de gracia que nos permite pregustar de ese futuro banquete celestial? ¿Acaso no ven que en este banquete podemos comer ahora, ya, en este momento, de ese pan divino, de ese pan vivo que descendió del cielo? ¿Acaso no pueden ver eso? ¿Cómo es que no lo ven? Y si lo ven, ¿cómo entonces se van al supermercado? ¿Cómo se van a lavar el carro a esta hora? ¿Cómo se quedan en sus casas sentados viendo la televisión? Y algunos dicen que para descansar.
Si el que da descanso es Dios, el que trae paz al corazón, al alma, al que reconforta todo el ser, es el Señor. Claro, alguno dirá, Padre, lo que pasa es que a ese que diga algo es preferible decirle, shh, no digas nada. ¿Sabes por qué? Porque el que escudriña la mente y el corazón no tiene necesidad de que le expresemos palabra alguna. Él sabe muy bien lo que cada uno de nosotros tiene en su corazón. No hay necesidad de que nos excusemos. No hay necesidad de que le digamos, porque Él está allí mirando el centro mismo de mi corazón y sabe exactamente cuáles son mis motivos. Si acepto su llamado, su invitación a compartir con Él en la mesa, o simplemente le digo que sí, pero voy a ratos cuando me he desocupado pues de todos mis quehaceres. Esa es la razón por la que, aún no asistiendo los primeros invitados, le dice, porque no gustarán de mi cena. Es decir, algunos, después de terminar todas las cosas, tal vez irían a aparecerse por allá, pues no habrá lugar para ellos, pues ya estará lleno todo el lugar con otras personas. Estas cosas son realmente serias de verdad. El cristianismo no es un juego, es una forma de vida, es un sistema de vida. El Señor transforma los corazones y nos permite vivir de manera diferente a como el común general vive. Y eso es una gran realidad. En Mateo capítulo 6, verso 21 dice el Señor, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si el Señor no es precioso para ti, si su sacrificio te es indiferente, si sus mandamientos te son secundarios y el deseo de agradarle no está de primero en tu lista, déjame decirte que tú no le conoces. Es duro, sí, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque el que conoce al Señor queda prendido de Él. Quien ha visto su belleza no tiene ojos para más nadie. Se enamora de Él, anhela su presencia, vive en comunión constante y obra en consecuencia. Quien le conoce y experimenta sabe que no puede vivir separado de Él. Sabe que Jesús es el árbol y que nosotros somos simplemente ramas. Sabe que por sí mismo no se puede dar fruto alguno. Sabemos que todo don perfecto, toda buena dádiva, toda aquella cosa buena de las que disfrutamos provienen de Dios. Y que el poder de la perseverancia que nos conducirá invariablemente a sentarnos en aquella gran mesa y disfrutar del gran banquete celestial, eso también proviene de Dios. Así que el que le conoce tiene por necesidad que acercarse a Él. Escucha la voz del pastor y siguen y corren tras Él. Si eso no está en el corazón, hay que reaccionar y decir, Señor, muéstrate a mi vida porque hay algo que no está funcionando bien. Sé que muchos prefieren otras enseñanzas, esas que llenan iglesias, que hablan siempre de prosperidad asociadas a la finanza, que les dicen que están destinados a ser exitosos y el éxito es sinónimo de carro, casa, ropa, joyas, viajes, etc. Que te convencen de que eres parte de la realeza y Dios te ha hecho con el propósito de vivir como rey. Incluso hacen creer que el Espíritu de Dios está sobre las personas de la misma manera que estuvo sobre Ezequiel. Y así como el profeta Ezequiel pudo hablar a los huesos, aquellos huesos secos en el desierto, y hacerlos revivir por orden e instrucción absoluta de Dios, así piensan y les enseñan a su gente para que estos abran su boca, profeticen, y entonces puedan hacer revivir sus finanzas, su trabajo, su negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo girando en relación a materiales, asuntos, riquezas, dinero. Eso es la prosperidad para algunos. No les gusta este tipo de enseñanza, pues como las que damos normalmente en esta iglesia. A eso les recuerdo lo que advierte Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3.
porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñarán lo que ellos quieren oír. Y eso, vean, está lleno esta misma ciudad. A esos no les gusta aquí. Pues cuando vienen y escuchan la palabra de Dios, la sana doctrina, la que encargó Jesús a los discípulos enseñar y guardar, la que pidió Pablo a Timoteo que transmitiera a hombres fieles, las que conducen a la vida eterna, pues dan testimonio del Señor, les golpea dentro en el corazón, les sacude y les hace que se encienda en su interior una luz de alarma. A algunos se le enciende una alarma amarilla, una luz amarilla, a otros unas luces rojas. Y es como aquella luz que se prende en el tablero del carro, en el panel del carro, que indica que algo no está bien o que algo está muy mal. ¿Qué hacen algunos? No van al centro de servicio certificado a arreglar lo que está dañado. Es decir, no van a Dios arrepentidos, porque tienen eso en su corazón, ese llamado de atención interno que le dice, por aquí no es, estás haciendo esto que no es correcto. No van al Señor arrepentidos, sino que van y se buscan un especialista, entre comillas. Esos que solamente van para que le apaguen la luz y así poder andar sin esa molesta luz que les advierte todo el tiempo que algo no está bien. Pues esos son unos necios. Llegará el día de la inspección y el que examine es Cristo. A ese no se le puede hacer trampa y será reprobado. Corre ahora que vemos que podemos estar enfrente de nuestro, tener esa luz encendida que nos advierte que tenemos que hacer correcciones en nuestra vida. Apresurémonos, vamos a Cristo, vengamos al Señor, acudamos al Padre, pidamos misericordia, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija, que nos enseñe, que nos transforme la vida, que nos cambie todas aquellas cosas en las que no estamos caminando y andando bien y que nos dé la capacidad para hacerlas correctamente, para de esa manera agradar al Señor. Y como decía Pablo también a Timoteo, poder con diligencia entonces, atender con diligencia, para así presentarnos delante de Dios como obreros que nada tienen de qué avergonzarse. Vayamos a Cristo. Hasta aquí la homilía de este día.